Bueno, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este panel, el segundo día de esta jornada de celebración de aniversario. Le damos la bienvenida acá a nuestros expositores y nuestras expositoras y obviamente a nuestra moderadora. Muchas gracias, Federico, Silvina, Gustavo, Sebastián, Anaí, gracias por acompañarnos. Al público asistente, muchísimas gracias. Nos acompaña Aida Kemmermacher, que va a dar también ya Marisa Herrera, Natalia, bueno, Paula, que nos acompañaron esta mañana también en la mesa de la mañana, así que agradecerles también que nuevamente nos estén acompañando. No voy a dar más tiempo, me voy a pasar de dar la palabra acá a nuestro panel. Hacia las 6 podemos ir a disfrutar la conferencia también de Aida. Muchas gracias. Bueno, en esta jornada respecto a un espacio de reflexión y de debate sobre la relación entre la realidad económica y las instituciones del derecho civil. En este contexto de continuas transformaciones es fundamental revisar cómo impactan en los contratos las responsabilidades civiles, obligaciones y la protección de los derechos del consumidor. Nuestro objetivo es actualizar la mirada de estudiantes, profesionales y docentes en la práctica cotidiana, fortaleciendo una comprensión más dinámica y actual del derecho civil. Como nuestro primer representante va a estar Sebastián Picasso, es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, magister de Derecho Privado en la Universidad de París, se desempeñó como profesor de posgrado en diversas universidades de la Argentina y el extranjero, actualmente es juez de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y sus estudios y vasta mirada hacia la justicia le han permitido integrar el equipo de reforma del nuevo Código Civil, colocando en una mirada objetiva el derecho del consumidor y su rol en el derecho privado para equilibrar desigualdades en los contratos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, es un gusto estar acá. Sé que además me he encontrado que son los 15 años, digamos, se juntan varios aniversarios, ¿no? Los 10 años del código, los 15 años de la universidad, los 10 años de la carrera, así que bueno, estamos con varios aniversarios para festejar. Por lo tanto, es un gusto para mí especialmente que me hayan convocado para esto. Bueno, voy a hablar unos minutos sobre el daño y la reparación del daño, la forma en la cual debe repararse el daño según algunas pautas del Código Civil y Comercial, pero antes, para saber cómo se repara, hay que saber un poco qué es el daño, y eso además, vamos a ver enseguida, el concepto de daño, que es algo que aparece a primera vista como algo un poco abstracto, complejo, tiene un eco, un resultado, digamos, una influencia innegable en cómo debe repararse el daño, ¿no? Primero tenemos que saber qué es el daño para ver cómo lo reparamos correctamente. Entonces, bueno, en la doctrina comparada, la doctrina argentina, etc., hay básicamente 4 nociones, lo voy a hacer muy rápido, esto acerca de qué es el daño resarcible. La primera noción, y las 4 aparecen, si pensamos en la jurisprudencia, vamos a ver enseguida que aparecen todavía en los fallos muchas veces, o a veces inadvertidamente en el pensamiento de algunos autores, ¿no? La primera es lo que Weyres, siguiendo a varios autores italianos, denominaba el daño en sentido naturalístico, ¿no? El daño como lesión de bienes, que es en general el sentido en el cual usamos la palabra daño en el lenguaje corriente, ¿no? Yo rompo este micrófono y bueno, dañé el micrófono, ¿no? Pero alguien me hace un corte, bueno, hay un daño en mi brazo, un daño físico, ¿no? O sea, según el bien lesionado. Entonces, según el bien lesionado, habría daño. Si lesiono un bien patrimonial, habría daño patrimonial. Si lesiono un bien extrapatrimonial, habría daño extrapatrimonial. El problema de esta teoría, hay varios problemas. El primero es que no pone en relación la idea de la lesión a un bien con la idea de que hay alguien que sufre un perjuicio en un interés respecto de ese bien. Porque el bien respecto de los cuales nadie tiene intereses. O bien, si por ejemplo yo decido destruir una pared de mi casa o jugar con mis amigos a tirar al blanco y destruir una pared de mi casa, estoy lesionando un bien, pero ese bien me pertenece y por lo tanto la mera lesión a un bien no genera ninguna afectación en mi interés y no hay daño resarcible, por más que se lesione un bien. Ese es un primer problema. Pero el segundo, el más complicado, es que no necesariamente la lesión de un bien patrimonial genera un daño patrimonial y viceversa. Si lesionan integridad física, bien extrapatrimonial, eso puede tener consecuencias patrimoniales, obviamente lo que llamamos incapacidad sobreviviente, incapacidad para el trabajo, y viceversa. Si alguien
roba un objeto que tiene un gran valor familiar, bueno, eso puede tener probablemente generar un gran daño moral y por ahí muy poco daño patrimonial. Entonces la lesión al bien como concepto no es un concepto jurídico adecuado. Hay otro escalón que aparece reflejado en el código, ahora vamos a ver enseguida en alguna medida, tiene que ver con la lesión de un derecho. Así que, bueno, hay daño cuando se lesiona un derecho subjetivo. Ya no estamos hablando de bien, acá hay un avance porque se conecta el daño con un concepto jurídico, con alguien que tiene una prerrogativa jurídica que es afectada mediante el hecho dañoso. Y esto aparece mucho en la jurisprudencia y aparece mucho en algunos debates doctrinales. Por ejemplo, hubo un debate, y lo sigue habiendo, acerca de si las personas jurídicas pueden o no sufrir un daño moral. Esto es un debate clásico en la doctrina, que siempre es la nueva, etcétera, que aparece en la jurisprudencia, y que parte, para mi gusto, de un problema en la definición del daño. Porque se dice, no, algunos autores dicen, las personas jurídicas tienen algunos derechos extrapatrimoniales. El derecho al honor, al buen nombre, ¿no? Cifuentes decía, las personas jurídicas sin fines de lucro tienen un derecho al honor objetivo, por ejemplo, ¿no? Que puede, al vulnerarse este derecho extrapatrimonial, habría un daño extrapatrimonial de las personas jurídicas. Bueno, para mí hay un problema en la definición del daño, ¿no? Porque una lesión a un derecho no necesariamente es, o mejor dicho, un derecho extrapatrimonial no necesariamente genera un daño extrapatrimonial. Enseguida lo veremos. Hay otros casos en los cuales también aparece este tema, que tiene que ver aparece mucho en la responsabilidad médica, ¿no? Cuando se dice, alguien no dio su consentimiento, o el médico incumplió su obligación de recabar el consentimiento informado del paciente, y varios autores dicen, bueno, por la sola falta de consentimiento informado hay una violación a un derecho fundamental del paciente, que es el derecho a la autodeterminación. Y eso solo genera un daño autónomo. Esto no es un problema planteado en Argentina, es un problema que se planteó en el derecho comparado. En Francia hubo incluso unos fallos de la Corte de Casación que parecían orientarse en ese sentido, después se corrigieron. En fin, es un tema amplio. Pero ahí también está la pregunta, por la sola violación de un derecho, ¿hay un daño autónomo? ¿No? Entonces, bueno, podría ocurrir, si esto fuera cierto, podría ocurrir que yo me sometiera a una operación, que se omitiera, el médico omite informarme que para esa clase de operaciones hay un 20 o un 30% de posibilidades de que yo quede paralítico, quede cuadripléjico, quede con un problema serio, pero eso no sucede. Yo salgo perfecto de la operación, vivo mi vida normal y años después me entero de que no me habían informado que eso solo genera un daño. Parece raro pensarlo así, ¿no? Efectivamente se viola un derecho a la autodeterminación. ¿Hay por eso solo daño? Es cuanto menos discutible, ¿no? ¿Cuál es el problema con la lesión de un derecho? El mismo, o en una medida, un problema parecido al que mencionábamos con la lesión de un bien, que no necesariamente la lesión de un derecho patrimonial genera consecuencias solo patrimoniales, y no la lesión de un derecho extrapatrimonial genera siempre consecuencias extrapatrimoniales. Otra vez, lesionan mi derecho a la integridad física y eso puede generar también daño extrapatrimonial. Entonces, y aquí hay otro problema, que muchas veces hay daños que no constituyen lesiones de derechos, que no derivan de lesiones de derechos, sino de intereses simples, que no constituyen un derecho subjetivo. Ocurría antes del Código, cuando no había derechos acordados a los convivientes, y se discutía si la concubina o el concubino podían reclamar por la muerte del otro. Bueno, en un momento se dijo, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo un plenario diciendo sí se puede, aunque no haya un derecho subjetivo, porque en ese momento no había ningún derecho que surgía de la ley, era una situación de hecho. Bueno, a medida que hay la lesión de un interés lícito, esto es suficiente para que haya daño. Entonces, claro, la lesión de un derecho es demasiado estricto como concepto de daño. Vamos entonces al la tercera definición de daño que adoptan muchos en Italia, en Argentina, la definición de Alberto Boeri, mi querido y recientemente fallecido maestro, por eso cumple un mes, el fallecimiento de Alberto, la lesión de un interés jurídico, de un interés lícito, ¿no? La idea es, bueno, los bienes, volvemos a los bienes, ¿no? Los bienes, los entes, digamos, que existen en el mundo, satisfacen ciertos intereses, ciertas necesidades de las personas, ¿no? Todos nosotros necesitamos vestir, necesitamos alimentar, necesitamos también necesidades mucho más espirituales, que yo, necesitamos tener acceso a la cultura, etcétera, etcétera, y todas esas necesidades son satisfechas mediante bienes, mediante la ropa, el agua, la comida, un concierto, lo que fuere, un cuadro. Bueno, los bienes entonces tienen interés para el derecho en la medida en que satisfacen necesidades humanas. Y es esa relación entre una persona y un bien, eso que se llama interés, la relación entre una persona y un bien se llama interés desde este punto de vista, es la lesión de esos intereses
lo que provoca el daño resarcible. Y esto explica que un mismo bien puede satisfacer más de un interés. Si matan a mi perro, no tengo un perro, tengo un gato, matan a mi gato, obviamente, bueno, el gato puede tener algún valor patrimonial, y entonces en esa medida hay un daño patrimonial, pero también, obviamente, mi gato satisface otros intereses, digamos, un interés afectivo, un interés espiritual. Entonces hay lesión de dos tipos de intereses mediante el daño, naturalísticamente hablando, que recae sobre un mismo bien, ¿no? Entonces se trata de un interés lesionado. Ese sería, ¿no?, de acuerdo a Wells y a tantos otros, la clave del daño resarcible. Esto mereció a su vez, y ahí voy con la cuarta teoría, una réplica de parte de varios autores, sobre todo de la rama cordobesa de Derecho Civil, grandes autores, siguiendo las enseñanzas de Orgaz, Pizarro, por ejemplo, ¿no? Pizarro, Gustavo Vallespino, que dice, bueno, está bien, el daño, o Martínez Zavala de Corsani, ¿no?, que dice, bueno, sí, la lesión del bien, perdón, la lesión del interés es daño en sentido amplio, pero el daño resarcible son las consecuencias que derivan de la lesión de ese interés, que pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. Entonces, puede haber lesión de intereses que no tengan ninguna consecuencia, y entonces no hay daño resarcible. El verdadero daño resarcible es la consecuencia. Bueno, ¿cuál sería la consecuencia concretamente? Si lesionan un interés patrimonial, la consecuencia va a ser o pérdida de dinero, daño emergente, o pérdida de ganancia, un procesante. Esa es la consecuencia. Y si me lesionan un interés extrapatrimonial, hay consecuencias que podríamos pensar tanto desde el punto de vista del sufrimiento, de los malestares, de las angustias, bueno, molestias, en fin. Hay consecuencias que son esas. Esas son las consecuencias resarcibles, no es una entelequia. Son consecuencias concretas que vienen a resarcirse. Bueno, yo creo que finalmente estas dos posturas, después de un largo debate, un debate entre Wells y Pizarro, muy interesante, pero no podemos graficar aquí, llegaron a una solución intermedia, ¿no? Bueno, el daño está compuesto por las dos variables. Hay lesión de un interés que genera, a su vez, consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales, y esto es un daño resarcible. Y en el Código Civil y Comercial, esto está reflejado. ¿Por qué está reflejado? Bueno, porque tenemos un primer artículo, cuando se habla del daño, que es el artículo 1737, donde se define el daño. Fíjense, dice, hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés, ¿no? O sea, habla de derecho o interés, pero para mí la clave, porque de hecho antes era la lesión del interés más que del derecho, ¿no? Un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, un interés lícito, ¿no? Obviamente que si se trata de un interés de alguien, el famoso ejemplo de la doctrina clásica, Bustamante Alsina, el interés de un contrabandista en que le den parte de la mercadería que contrabandeó, bueno, obviamente es un interés ilícito, está claro, ¿no? Entonces, un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, y luego dice que tenga por objeto la persona, el patrimonio, un derecho de incidencia colectiva. Esto último, que a mí me resulta un poco oscuro, creo que tiene que ver con que el código dice, bueno, hay lesiones de bienes, que puede ser la persona, puede ser un bien patrimonial, puede ser un bien colectivo, que generan lesiones de interés, es decir, hay lesiones de interés como consecuencia de la lesión de estos bienes, ¿no? Y luego aparecen las consecuencias resarcibles, que están en el artículo siguiente, el 1738, que dice indemnización. La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, ¿no? Daño emergente. El lucro cesante, en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención. Ahí están las dos consecuencias patrimoniales, el daño patrimonial. Y la pérdida de chance. Enseguida vamos a decir algo sobre la pérdida de chance, que para mi gusto no es ni patrimonial ni extrapatrimonial, es otra cosa. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica. Luego volveremos sobre este último punto, ¿no? Porque habla de bienes, ¿no? Dice integridad personal, derechos personalísimos, salud psicofísica, afecciones espirituales, y las que resultan en la interferencia de su proyecto de vida. Habla de bienes, pero dice incluye las consecuencias de la lesión de estos bienes. O sea, no está hablando del daño como lesión a estos bienes, sino que la lesión de estos bienes va a tener unas consecuencias resarcibles que pueden ser patrimoniales o no patrimoniales. Enseguida volveré sobre ese punto. Entonces, tenemos 1737, daño como lesión de interés, 1738, consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales, que son el daño resarcible, propiamente dicho. Ahí tenemos definido entonces, muy rápidamente, el daño resarcible. Hay un punto que por ahí puede suscitar una muy breve reflexión, que tiene que ver, no voy a hablar de todos los requisitos porque no viene el caso, pero cuando el artículo 1739 dice cuáles son los requisitos del daño resarcible, entre otros dice, por supuesto, que debe ser cierto, cosa que estamos todos de acuerdo con eso, pero la pregunta ahí es si además de cierto, debe ser un daño importante, si debe tener
cierta significación. Porque acá también había una discusión en la doctrina clásica, varios autores decían, no, bueno, de minimus non curat praetor, ¿no? El juez no está para las cosas mínimas, para las cosas poco importantes, el daño menor no es daño, no debe ser daño a los tribunales. Hoy en día decir eso parece que no tiene ningún sentido, primero porque la ley no lo dice, segundo porque el principio es el de la reparación integral, y tercero porque la realidad está llena de daños mínimos que individualmente considerados pueden efectivamente no ser muy significativos, pero que cuando estamos en la gran escala, bueno, generan muchas veces además un negocio, ¿no? Un beneficio para que los causan, y para eso transacciones colectivas y otra serie de mecanismos tendientes a resarcir o a contemplar estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, parece bastante claro que el daño mínimo también es resarcible. Y esto pasa también, para mi gusto, también en materia extrapatrimonial, ¿no? Esta idea de que el daño moral solamente implica, como decía Jean-Pierre, la lesión de bienes precípuos, ¿no? De la persona humana, son los bienes importantísimos. No, el daño moral también puede ser molestia, también puede ser pérdida de tiempo, ¿no? Me pasé todo un día esperando abordar un avión, y bueno, eso también puede ser un daño moral, sin necesidad de que sea un daño catastrófico. Ya bastante angustia, bastante malestar me produjo la situación, por supuesto, será resarcido de acuerdo a la entidad del daño. Pero que hay daño, hay daño. Después veremos cómo se bien, vamos entonces, lo que ya dije adelanta un poco mi opinión, pero yo creo que es también lo que efectivamente dice el código acerca de cuáles son las clases del daño. El daño es o patrimonial o extrapatrimonial. O las consecuencias son patrimoniales o son extrapatrimoniales. No hay una tercera posibilidad por el principio lógico del tercero excluido. Lo que no es patrimonial es extrapatrimonial. Entonces, acá cabe la pregunta, ¿qué pasa con los llamados daños a la persona? ¿No? Daño psíquico, daño físico, daño estético, daño biológico, daño a la vida de relación, daño sexual, daño, en fin, etcétera, etcétera. Podemos seguir hablando de daños y daños y daños, ¿no? Todas estas categorías, o muchas de ellas, han sido importadas del derecho italiano, donde la problemática era muy distinta, porque el daño moral, lo que nosotros llamamos daño moral, daño extrapatrimonial en el código italiano, el código civil italiano, está muy restringida, solamente procede en principio cuando la ley expresamente la reconoce. Esto es muy distinto de lo que dice nuestro código, donde el daño moral puede reclamarse muy ampliamente. Entonces no hay una cortapisa semejante. Entonces los italianos tuvieron que empezar a crear nuevos daños diciendo esto no es un daño moral, es un daño distinto, es un daño físico, es un daño psíquico, es un daño biológico, es un daños nuevos que vienen a enmascarar una suerte de resarcimiento por un daño extrapatrimonial que no estaba contemplado, no estaba permitido por la ley. En nuestro medio, esto agrega más confusión que claridad, porque, como les digo, el daño moral puede proceder muy ampliamente por lesión de cualquier interés extrapatrimonial, sin necesidad de estar casado ni de que esté previsto expresamente por la ley. Y entonces no tiene sentido sobreindemnizar y decir, bueno, yo indemnizo el daño psíquico y al mismo tiempo el daño moral y al mismo tiempo el daño patrimonial. Porque además estoy hablando de escalas distintas. El daño psíquico, el daño biológico o el daño a la vida de relación son todas categorías que se definen en función del bien dañado, ¿no? Si me dañaron la psiquis, me dañaron la estética, daño estético, ¿no? Me dañaron el aspecto estético, una cicatriz en la cara, me dañaron de tal forma que ahora no me puedo relacionar como antes, no puedo tener la misma vida que antes, daño en la vida de la relación. Bueno, son todos daños naturalísticos. Ahora, eso no es un daño jurídico, el problema es mi aspecto estético, por ejemplo. ¿Qué intereses satisfacía? Bueno, obviamente un interés patrimonial, porque ahora me veo más feo, bueno. Pero si soy modelo, por ahí puede también satisfacer un interés patrimonial, o si soy actor, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo acá otra vez lo mismo, daño patrimonial, daño extrapatrimonial, no hay una tercera categoría, ¿no? Y por eso, digo yo, no debe confundirnos la última parte del artículo 1738 cuando dice que el daño incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de interferencia en su proyecto de vida. Todo eso son bienes cuya lesión puede dar lugar al resarcimiento de sus consecuencias, ¿no? Daño o consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Patrimoniales o extrapatrimoniales? No hay otra consecuencia, no hay una tercera posibilidad. Y por eso el código después, unos artículos más adelante, habla de las consecuencias no patrimoniales, artículo 1741. Está muy claro, el código dice, hay consecuencias patrimoniales, que pueden ser lucro cesante o daño emergente, y consecuencias extrapatrimoniales, que son las previstas en el artículo 1741. No hay una tercera categoría. Todas las otras situaciones son daños naturalísticos, daños a bienes, que pueden relacionarse con una, con la otra, con las dos. Bueno, entremos entonces una breve palabra sobre la pérdida de chance. El código menciona la pérdida de chance. Muchos autores, la mayoría de la doctrina nacional, tiende a pensar que se trata de un daño patrimonial. Yo creo que en realidad la pérdida de chance no es ni patrimonial ni extrapatrimonial, es un daño distinto.
que puede tener consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales. Pérdida de chance de sobrevida de un paciente, ¿no? El paciente muere no como consecuencia de la culpa del médico, muere como consecuencia de la enfermedad. Solo tenía chances de vivir. Y la culpa médica le hizo perder esas chances. Entonces nunca sabemos si, de haber actuado el médico correctamente, habría vivido o habría muerto igual. Con lo cual no hay relación causal entre la culpa médica y el resultado final, muerte. No podemos establecer esa relación causal. Entonces, ¿hay algún tipo de indemnización posible? Bueno, sí, recurriendo a la idea de la pérdida de chance. Resarcimos, decimos, bueno, no hay relación causal entre el hecho del médico y la muerte del paciente, pero sí entre el hecho del médico y las chances, las posibilidades que el paciente tenía de curarse. Tenía un porcentaje de posibilidades de curarse. La culpa médica lo privó de ese porcentaje de posibilidades. Ese porcentaje de chance se constituye en un daño autónomo. La lesión de ese porcentaje de chance, como bien, se constituye en un daño autónomo, distinto del resultado final, que puede tener consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales. Porque respecto de su integridad física o de su vida, el paciente, o en este caso los terceros que reclaman como consecuencia de la muerte del paciente, podían tener un interés patrimonial, porque el paciente aportaba dinero para su familia, y también obviamente un interés extrapatrimonial, porque el paciente era el padre, o el hijo, o el hermano, o el marido, o la mujer de los terceros damnificados. Entonces, bueno, ahí tenemos una pérdida de chance que tenía consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales. No es un daño patrimonial autónomo, es un bien, la chance, cuya lesión genera consecuencias de uno u otro tipo. Por supuesto que después en el cómputo, en el cálculo de la chance, voy a tener que calcularlo a nivel de la chance perdida. Si el paciente tenía un 20% de posibilidad de sobrevivir y se vio privado de ella como consecuencia de la culpa del médico, lo que le voy a indemnizar es el 20% del valor del resultado final. Calcularé el valor vida, lo que se llama valor vida, y el 20% de eso corresponderá a las chances perdidas y será efectivamente el daño reversible. Pero la pérdida de chances no es, contrariamente a lo que suele sostener la mayoría de la doctrina, un daño patrimonial necesariamente. Y hay varios autores que hablan de pérdida de chances extrapatrimoniales o morales, Matilde Zavala, Daniel Pizarro, etc. Bien, vamos ahora a los modos o los métodos para la evaluación del daño, para la cuantificación. Me faltan 6 minutos, 5 minutos, así que voy a ser breve con esto. Vamos primero al daño extrapatrimonial, que ya sabemos que constituye la lesión de intereses, o sea, la lesión de un bien, cualquiera sea, que genera al mismo tiempo la lesión de intereses extrapatrimoniales, no patrimoniales, del damnificado y que también tienen consecuencias no patrimoniales, angustias, malestares, pérdida de tiempo o daños existenciales muy graves que dejan incluso a la persona hasta en situaciones en las cuales no puede comprender su propio daño, que es un tema difícil en la cuantificación. ¿Qué pasa a las personas que quedan en situación de vida vegetativa, ¿no? Bueno, que no tienen conciencia del propio daño, pero que han sufrido un daño sinimudo muy importante? ¿Cómo lo cuantificamos? Bueno, tal vez algo podemos decir sobre eso en un segundo. Para la evaluación del daño moral siempre ha habido, en la Argentina y en todo el derecho comparado, ha habido problemas, porque por supuesto que acá se trata de darle dinero, de dar dinero para resarcir algo que no puede en principio evaluarse económicamente. ¿Cómo evalúa económicamente las molestias, el sufrimiento, la pérdida de tiempo o el daño existencial por la pérdida de un ser querido? Es imposible evaluar el dinero, como sabemos llevó en su momento varios autores, Pérez en Francia, Sarmiento en Argentina, etc. Decir, bueno, esto no es una indemnización, es una pena, ¿no? El daño moral como pena privada, esto ya ha sido abandonado hace muchísimo tiempo y en el código está clarísimo que es un caso de daño reparable. El problema es cuál es el criterio para cuantificar. Y ahí hay distintos criterios, se han esbozado distintos criterios en función de la gravedad de la culpa, lo cual, como hemos dicho, dado que no se trata de un caso de sanción al responsable, sino de reparación del daño efectivamente sufrido por el damnificado, bueno, este criterio de la gravedad de la culpa no puede tener cabida, ¿no? Un porcentaje del daño patrimonial. Y esto es algo que todavía hoy varios fallos hacen sin confesarlo. Dicen, bueno, doy 100 por daño patrimonial y 30, 40, 50 por daño moral porque agarro un porcentaje, ¿no? Esto es algo absolutamente arbitrario. El daño moral no tiene por qué tener relación con el daño patrimonial, ni mucho menos una proporción de él. A veces el daño moral es muy superior al daño patrimonial, o casi no hay, o no hay daño patrimonial, si hay daño moral, o viceversa. No tienen por qué haber una relación cuantitativa entre uno y el otro. Baremos, la posibilidad de usar baremos, varios autores lo han propuesto, en Argentina este método no está disponible,
sería una posibilidad de explorar. El problema de los baremos es que unifica todos los daños de la misma categoría e impide por ahí encontrar algunos matices, ¿no? Pero la ventaja es que al mismo tiempo genera más seguridad jurídica, más previsibilidad. Si los baremos se usaran, como ocurre por ejemplo parcialmente en España, se usaran como criterio indicativo y no necesariamente para obligar después en todos los casos, parecería que puede ser un buen criterio. Pero bueno, no está en la Argentina y sería cuestión de un largo debate. Dar el mismo importe que para casos análogos. Esto también varios dicen, bueno, consideramos casos análogos. Esto tiene varios problemas. Uno de ellos es la inflación. En Argentina, de un año al otro, el caso análogo que el año pasado indemnizamos con 2 millones, hoy por hoy vale, ahora menos, pero vale un porcentaje importante más, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Y el que ocurrió hace 10 años, ¿cómo hago para trasladarlo al día de hoy? Tengo que agarrar y el IPC. Es realmente un problema. En segundo lugar, dar lo mismo que casos análogos supone que en el caso análogo se dio bien el daño moral. ¿Y cómo sabemos si se dio bien o mal? ¿Cómo sabemos si en aquel caso análogo que tomo en cuenta se cuantificó bien o mal? Tengo que tener otro criterio. No puede ser. No, bueno, porque es lo mismo que en el otro caso. Me voy a remontar, esto parece la prueba de la existencia de Dios de Tomás de Aquino, me voy a remontar a un primer caso en el cual finalmente voy a tener que ver si está bien o mal adjudicado el daño moral en ese caso, en el primero que tomo como referencia. Bien, se llega a otro criterio, que es el criterio que adopta el código, que a mí de los criterios disponibles me parece de lejos el mejor, que es el criterio de las satisfacciones compensatorias, sustitutivas o compensatorias, ¿no? La idea es, bueno, no se puede dar el equivalente en dinero de las consecuencias patrimoniales que sufrió el damnificado, la persona damnificada, pero por lo menos podemos dar una suma de dinero que compense, que le dé placeres, placeres compensatorios, que le proporcionen ciertas, no sé, digamos, cierta diversión, ciertas facilidades materiales que de alguna manera muy imperfectamente compensen estos perjuicios extrapatrimoniales que por sí mismos son imposibles de compensar. Y claro, esto tiene una serie de problemas, ¿no? Ya estoy casi en un límite del tiempo, no voy a ponerme a explorar ahora, pero más allá de todos esos problemas, si debe tomarse un criterio objetivo o subjetivo, ¿no? O sea, según lo que los placeres que cada persona, que para cada persona serían necesarios para compensar, o voy a tomar un criterio objetivo, bueno, para tal caso, muerte de un hijo, muerte de un conviviente, muerte de, lo que sea, una incapacidad, ¿no? Tomo tal, en cada caso hago una especie de baremo judicial, digamos, ¿no? El valor de un departamento de 3 ambientes, el valor de un auto, el valor de un viaje, lo que fuere, ¿no? O bien agarro caso por caso y veo, claro, el problema del caso por caso, del criterio subjetivo, que es el criterio sostenido nada menos que por Daniel Pizarro, es que si hago eso, claro, ¿qué prestación compensatoria es suficiente, por ejemplo, para Elon Musk, para la persona más rica del mundo? Ninguna. O sea, le tengo que dar cientos de miles de millones de dólares para compensar la muerte de alguien, ¿no? Mientras que para cualquiera de nosotros, bueno, probablemente el valor de un departamento ya es un monto muy importante. Entonces, eso genera una asimetría tremenda entre los ricos y la gente que tiene menos dinero, ¿no? Bueno, a los ricos tendrían que compensarlos con mucha plata y a los gente de menos recursos con menos. Me parece que esto es un criterio que no puede aceptarse. El criterio tiene que ser un criterio objetivo. Bueno, lo que una persona media, ¿no? La famosa idea de la persona media, tan trillada en el derecho, lo que una persona media, para una persona media puede resultar una satisfacción suficiente para esta cuestión, ¿no? Y esto justamente permite que finalmente se vaya haciendo una suerte de baremo judicial, ¿no? Es lo único que diré sobre esto, y quiero pasar a un último punto, un minuto, que tiene que ver con las fórmulas, con la indemnización de la incapacidad sobreviviente y la muerte, y esto lo asocio con el artículo 1746 del Código Civil y Comercial, ¿no? Que precisamente habla de la indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica, ¿no? Y dice que en ese caso la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que su renta cubra la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Todo eso solo puede expresarse correctamente mediante una fórmula matemática. De hecho, el propio texto conduce a pensar en que hay que aplicar una fórmula que calcula el valor presente de una renta constante no perpetua. Y para eso hay fórmulas, hay básicamente la fórmula estándar, fórmulas un poco más sofisticadas, como la que elaboró el profesor Acharri, pero me parece que esto apunta necesariamente a que los jueces, como deben fundar adecuadamente sus sentencias, digan, expliciten cuál es
mecanismo que nos ha llevado a la suma en cuestión, y ese mecanismo tiene necesariamente, estamos hablando de hacer cuentas, de dar un número. Para dar un número tengo que hacer cuentas, y esas cuentas tengo que visitar. Siempre hay cuentas. Cuando aplico esta fórmula matemática, hay cuentas. Cuando calculo el famoso, entre comillas, punto de incapacidad, también hago cuentas. Digo, doy 50.000 pesos por punto, porque se me ocurre a mí, ¿no? ¿Y cuántos puntos tiene? De 20, bueno, 20 por 50.000. Eso también es una cuenta. Es una cuenta mucho más rudimentaria y más arbitraria, por supuesto. No deja de ser una cuenta, ¿no? Pasó el turno, así que estudiamos con esto, pero no quiero acabar el discurso. Muchas gracias por su atención. Ahora pasamos a Caramela, es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Administración de Justicia, en la UBA, profesor adjunto regular de contratos civiles y comerciales de la UBA, profesor titular interino de contratos. En nuestra hermosa universidad, la Universidad de Avellaneda. Profesor de posgrado de distintas universidades nacionales y privadas y docente en diversos ámbitos de capacitación judicial, en juez nacional y en lo civil. Una aclaración, que es que tanto Marisa como yo somos titulares regulares en la facultad por concurso. Para mí es un... Tenemos un especialista en daños. A ver... Accidente grave. Sí, se ve. Y después vuelves a su. Para mí es un gusto enorme de poder participar en esta actividad, que estemos celebrando esta actividad. Por triple razón. Primero, como usuario del código, digamos, que me parece que es un código que hay que celebrar, es un código que no es simplemente pasar una fecha ni nada, pero que es un código que contribuye a construir un mejor derecho en la Argentina, contribuyó a hacerlo, y en ese sentido me parece que es muy importante celebrarlo, y es un placer poder hacerlo con Aida en la casa. Así que ese placer genera un gusto enorme. Y después el aniversario de la universidad y de la carrera de abogacía en especial. Como nos pasó a tantos, vinimos a dar clase. Y hoy día tenemos cariño, ¿no? Tenemos cariño por la facultad, tenemos una relación de afecto por la facultad, por el trabajo que están haciendo, que vienen haciendo Anabela, que vienen haciendo Milagros, que generan un ámbito docente en el que da gusto trabajar, pensar, y en el que uno sabe que va a haber crecimiento de la universidad. Esta no es una universidad que esté anquilosada ni que venga en piloto automático. Y pese a la crisis, pese a los recortes, pese a todo, se sigue pensando en cómo avanzar, cómo generar nuevas actividades y pensando en una universidad que está muy vinculada con la comunidad. Esta es una universidad que tiene un enlace con el territorio muy fuerte, incluso de su práctica jurídica y demás. Así que quería aclarar esto como parte inicial. Yo voy a abordar este tema, que es el impacto de la tecnología digital en los contratos regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación. Ustedes van a decir qué corno hace un mono en una imagen. Esa imagen es una de las imágenes iniciales de una película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio. Esa película empieza con estos monos que descubren los huesos y que los pueden empezar a utilizar como una herramienta. El hueso es una herramienta que les permite hacer cosas. Y esto cambia la historia. Esto cambia la evolución de la especie. Esto cambia la evolución del cerebro de esos monos que tienen una nueva herramienta en la mano. Lo modifica, produce modificaciones a nivel neuronal que terminan generando el desarrollo de la raza humana. No sé si ustedes conocen la película, es una película de 1969, totalmente anticipatoria,
porque termina hablando de la IA cuando la IA no existía. Es una película donde la computadora de a bordo, que sabe que la van a desactivar, decide asesinar a los astronautas que la van a desactivar. O sea, les lee los labios, los escucha, interpreta y decide asesinarlos. Esto es una IA negra, de caja negra, ¿no? Nosotros tenemos IA de caja blanca, IA de caja negra, esto sería una IA de caja negra. Entonces lo tenemos que tener en claro, digamos, una evolución importante que nos lleva a la IA de hoy día. Brevemente voy a tratar de acelerar por los tiempos, pero hay que poner las cosas en contexto. Nosotros cuando hablamos de contratos hoy día parece que habláramos de algo muy abstracto, puramente patrimonial, etc. Los contratos hoy son herramientas que permiten satisfacer derechos fundamentales, que permiten satisfacer derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. El código se ha diseñado pensando en un consumo sustentable también, o sea, hay exigencias que no desvinculan la materia de los contratos de lo que es la política general de derechos humanos. El artículo 1 y el artículo 2 del código nos pautan la implicancia de los derechos humanos, de los tratados de derechos humanos, no solo los de rango constitucional, porque habla de los tratados de derechos humanos en carácter general, en todas las materias del código. Y esto no deja fuera los contratos. Ahora hay que pensar algo. Los derechos humanos fueron desarrollados para enfrentar al Estado, o sea, un poder exorbitante. Y hay que modular, hay que hacer una modulación para aplicarlos a las relaciones entre los particulares. Se requiere ponderación, el intérprete tiene que hacer una modulación, pero hoy día también la tenemos que aplicar ante poderes exorbitantes, porque estamos frente a poderes económicos y empresas que tienen más poder que algunos estados. ¿Sí? Entonces, digamos, la misma estructura con la que fueron pensados o diseñados puede ser aplicada también cuando nosotros tenemos que pensar cómo lidiar con empresas que están en condiciones de hackear y condicionar a estados, porque incluso les proporcionan infraestructura informática de sostén de sus recursos de la información necesaria, lo pueden hackear totalmente. No es solo poder económico, es poder de información. Como muy bien dijo Pablo hoy, y quiero agradecer esto también, para mí también es una celebración personal, que estamos los tres coordinadores que hicimos el código a las órdenes de la general Apontoriero. ¿Sí? Nosotros nos cuadrábamos, saludo 1, saludo 2, la general Apontoriero nos iba marcando el paso. Así que para mí también es un gusto compartir con Sebastián y con Marisa la jornada de hoy. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que el presupuesto básico de cualquier consideración acerca de materia de contratos es la operatividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales respecto de lo que nuestro país viene desarrollando tratados. El cambio profundo que se ha dado históricamente en los últimos siglos es el cambio dado por el Internet. La irrupción de Internet, la difusión de Internet viene a cambiar la forma en que nos relacionamos. Cuando éramos chicos veíamos a los supersónicos. Mucha gente acá no había nacido, veíamos a los supersónicos y los supersónicos usaban coches que volaban, se comunicaban a través de pantallas, una cosa rarísima, ¿no? Tenían diálogos entre ellos por algo que llamarían Zoom, calculo, no sé. Y operaban así, tenían aspiradoras robot, todas esas cosas las botinas, que parecían, pero eso no fue la gran revolución. El gran cambio, la gran revolución es Internet. Es la conectividad y lo que permite Internet, que nos permite como usuarios disfrute, expansión, pero también los peligros que nos genera Internet. Y cómo Internet toma información personal, y cómo Internet puede penetrar en nuestras casas, obtener información nuestra, aún cuando nosotros no somos conscientes. Cuando hablamos acerca del teléfono, todas estas cosas que nos pasan porque hay plataformas y hay apps que están preparadas para eso. La otra cuestión es que Internet permitió la globalización, y esto en el derecho de los contratos tiene una incidencia directa. Nosotros hoy día, antes era muy raro que un particular hiciera una compraventa internacional. Y hoy día cualquiera de nosotros puede
comprar en Shein, en cualquier lado, qué sé yo, y hacer una compra internacional, ¿no? Y esto lo facilita Internet. Entonces, también se produce eso. Y es globalización de la información. Cuando nosotros tenemos una conexión de Zoom, la imagen mía viaja a los servidores de Zoom en Helsinki y en nanosegundos vuelve al abogado que está conectado a lo mejor a menos de 1 kilómetro de distancia. Digo, y esa información y los registros de eso se almacenan en esos servidores. Entonces tenemos también una cuestión de internacionalización de la actividad que compartimos todos los días. Entonces nosotros ahí pasan a tener importancia las normas de derecho internacional privado. Digo, nosotros tenemos, como bien dijo Nieve hoy a la mañana, nosotros tenemos, primero, si hay fuente internacional, se aplica la fuente internacional. Entonces, si tenemos la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, se aplica la fuente internacional. Pero si no, regulamos con las normas de derecho internacional privado del Código, 2594 y siguientes, aplicadas a los contratos. Las normas de derecho internacional privado para contratos paritarios permiten la elección de foro y del derecho aplicable. Esto es normal en derecho internacional. Entonces las empresas cuando contratan, etcétera, pueden estar vinculando, estableciendo un derecho extranjero aplicable y pueden estar pactando jurisdicciones extranjeras aplicables a sus contratos. Las normas, esto lo voy a pasar más rápido, pero las normas en contratos de consumo favorecen un poco más la protección de los consumidores y prevén las posibilidades de que seamos jueces argentinos los que terminemos interviniendo en casos de consumidores argentinos en reclamos de extranjeros. El problema es que no garantizan la sumisión del extranjero a la jurisdicción argentina. Digo, yo no sé si Elon Musk va a venir a contestar demanda si hay una demanda contra ellos. Pero bueno, es lo que prevé nuestra norma, digamos. Tenemos previsto en el código cómo lidiar con esta globalización y con esta cuestión internacional y cuál es el punto de conexión que nosotros podemos tener. Hay algo que nos pasó, miren, nosotros en el 2001, en diciembre del 2001, no sé si les suena, sancionamos la ley de firma digital. Argentina, la 25.509, la ley de firma digital empezó a regir en diciembre, días antes del desastre, de la debacle de fines del 2001. Y desde entonces que tenemos normas que regulan todo lo que es conexión digital y demás. Las tenemos. Ahora recién entramos forzadamente. En Tokio hay unos señores que empujan a la gente dentro de los trenes. Así nos hicieron a nosotros con la pandemia, con la digitalización. Nos vimos obligados todos, como si nos tiraran de una avión, ¿sí? Bueno, ahora, anda, digitalizate. Ahí está tu... tenés ahora que trabajar con otra modalidad. Aún cuando vinieras trabajando con otras modalidades, esto implicó un salto cuántico, ¿sí? Un salto enorme. Entonces, de prepo entramos, y esto elevó exponencialmente también todo lo que es comercialización electrónica. Todo lo que es plataformas de comercialización, cambió el mundo del mercado laboral. Ustedes lo ven con los Rappi y todos los distribuidores, digamos, se generó un incremento de la informalidad en el ámbito laboral, o sea, provocó cambios muy profundos con impacto en el derecho. Otra cuestión es que se verificaba una desmaterialización de la economía. Los profesores de contrato siempre enseñamos el contrato de compraventa tradicionalmente como el contrato marco, qué sé yo, el primero que se enseñaba, porque en los grandes números de la economía el contrato de compraventa ahora no tiene importancia. En general las empresas tercerizan, hacen leasing, no tienen bienes como patrimonio propio. Los contratos relevantes son todos los que tienen que ver con cesión de derechos. ¿Por qué? Porque los grandes valores de la economía, los grandes números de la economía ahora se manejan con intangibles desde el punto de vista económico, con bienes inmateriales, con derechos intelectuales, con asientos registrales de bonos o de bitcoins, ¿sí? Entonces, los contratos de cesión son los que manejan los grandes números de la economía. Por supuesto que el contrato de compraventa sigue siendo importante, y especialmente en nuestras vidas, seguramente la compraventa de algo, de una casa, un auto, va a ser la operación más importante que vamos a hacer. Pero los grandes números de la economía no. Entonces, todas estas empresas,
su valor económico no está dado por los activos patrimoniales, por los activos materiales que tienen, los edificios, las máquinas, etc., sino por los derechos intelectuales. El gran valor de Roche está, qué sé yo, en la patente de reducción y demás. Y así con cada una de estas cosas. Microsoft, los derechos sobre Windows, sus distintas versiones y los programas conexos. Entonces, tenemos que entender ese cambio profundo. Después la cultura aparece como un negocio, Netflix, todas las plataformas. Se genera, se trabaja para generar cultura como nunca antes. Elementos culturales, las series constantes del bombardeo. Hay un incremento de actividad en todo esto para ocupar el tiempo de la gente. Hay una declaración de quien presidía Netflix hace unos años que dijo: ¿cuál es tu gran enemigo como una empresa? El sueño de la gente. Yo necesito que la gente no duerma. Entonces, después hay un debilitamiento del orden público. ¿Por qué? Porque es muy difícil controlar el mundo de lo digital. ¿Cómo controlas operaciones de Bitcoin? ¿Cómo controlas? Y fíjense lo que pasó en casi todo el mundo con Uber. Se instaló de prepo, peleando con los taxis, ¿sí? Peleando las piñas en la calle. Entonces, se instaló y ya. Claro, los usuarios lo contratan y se transforman en una realidad que la política no puede ignorar y terminan aprobándolo. Terminan de las prohibiciones iniciales que se dictaron, muchos jueces del país dictaron prohibiciones iniciales de uso de Uber, termina imponiéndose. ¿Por qué? Porque tiene poder económico, va generando, los usuarios lo quieren y la política termina aprobándolo. Hoy no existe actividad social relevante en la que no se empleen tecnologías de la informática y la comunicación. Nosotros tenemos en el código varios elementos que podemos aplicar a cuestiones como la que se presenta con este tipo de contratación. Primero está prevista la utilización de medios electrónicos, está previsto el abuso de posición dominante en el artículo 11 y la situación jurídica abusiva en el artículo 1120 para los contratos de consumo en los que una red contractual te deja atrapado, digamos, con las relaciones con determinado prestador. Después hay otro fenómeno. ¿Cuánto? Sí. Vamos a correr mucho. La extimidad. Bueno, exteriorización de la intimidad constante de la gente. Hay un concepto que viene de Lacan, ¿sí? Entonces, bueno, un chico se suicidó chateando con un bot. Son cosas que pasan en las relaciones que se establecen, que son todas relaciones contractuales. Yo me lo había puesto para que me avisen cuando Después se construyen perfiles digitales nuestros y esto puede incluso alterar la identidad dinámica de las personas que quieren aparecer con una determinada imagen en la sociedad y no que se revele otra que pueden tener en su vida íntima. Hay discriminación sexista, hay discriminación de género en las redes, en los operadores, esto lo explicaba Paula hoy, los ecos que le dan más crédito. Hay un caso de un desarrollador danés al que con los mismos ingresos a la esposa le dan 20 veces más crédito que a él, ¿sí? Apple Car. Entonces, esto genera discriminación por cómo se cargan, lo explicaba mi Paula hoy, la información que se le carga determina el sesgo que va a tener esto. Toda la información que van obteniendo a nosotros, que tiene un valor económico, es parte de nuestra propiedad, la información personal. Hace a nuestro derecho de propiedad sobre nuestros intereses y demás. Y esto va generando, va alimentando el Big Data, que es de donde se nutre y que solo puede ser manejado con el desarrollo de la tecnología de la IA. Esto se pudo hacer porque permite el procesamiento masivo global de los datos. Voy a 3 o 4 cosas rápidas y ¿con quién contratamos en las empresas? Es difícil saber, ¿sí? No sabemos si hay un FEC del otro lado. Nosotros, si es una empresa argentina, podemos entrar a NIC-App, que es el sitio que depende de la Cancillería, donde podemos chequear a qué empresa pertenece y qué PIB tiene la empresa con la que estoy tratando de contratar. En términos de persona, ¿tendrán personalidad las IA?
El doctor Vítero propone que se dé personalidad jurídica, y el doctor Vítero es el inspector general de justicia. Digo, no es que no lo dice el cartonero Guay, qué sé yo, o sea, lo está diciendo el inspector general de justicia, que hay que darle personalidad jurídica a las IA. Y puede ser que nosotros dentro de poco tengamos contratos entre IA. Una IA con personalidad jurídica, contrato con otra IA con personalidad jurídica para satisfacer determinados. Bueno, esto lo pasó rápido. Son cosas que nos planteamos ahora en los procesos de contratos. El emoticón implica aceptación, ¿sí?, de la oferta, o no implica aceptación de la oferta. El fallo canadiense en esto. Los sistemas biométricos, blockchain. Esto cambia también el manejo de información. Se descentraliza la información. Se genera, es lo que permite la generación de criptomonedas. Pasamos a tener, que es un problema también desde las políticas de Estado, porque la criptomoneda es moneda a los efectos del usuario, pero está fuera del control de los bancos centrales. ¿Sí? Entonces es una generación de moneda que, ¿cómo la consideras en la base monetaria que vos tenés en el país? ¿Qué cálculos estás haciendo? ¿Qué volumen tenés de criptomonedas operando en tu país? No lo puedes saber. Está fuera del país. ¿Sí? Está en la red de blockchain que es internacional, donde yo solo tengo un código que es un hash, un código numérico, que es el que me da a mí la propiedad, o un token, un non-fungible token, que es también un valor que yo puedo tener, con el que puedo tener activos concretos o incluso expresar obras de arte, por ejemplo, obras de arte digital que se comercializan. ¿Cómo se comercializan nuestros datos personales? Ustedes saben que hay subastas de datos personales. Entonces, esto depende de las formas de las transacciones, como las tengamos, y ya estoy terminando, los smart contracts, que son contratos totalmente automatizados, que parte de la doctrina dice no son contratos porque están escritos en formato código, no están escritas en palabras, es código, ¿sí? Entonces, no es algo que pueda leer una persona, y desde este punto de vista es totalmente opaco. En cuanto a información al consumidor y demás, es totalmente opaco. Pero en realidad, esto es relativo porque cuando vos tratás con una interfase, como cualquier pantalla de computadora. Vos con Netflix no escribís código para ver una película. O sea, la seleccionás, está en pantalla. Entonces, tratás con una interfase. Y la parte de atrás, el backstage de esto, es como el auto que manejás. Digamos, vos no conocés el funcionamiento de todas las piezas. Vos manejás el auto. Entonces, es una discusión relativa, pero se están usando muchísimo. Se están usando para contratación de servicios turísticos, en logística de containers. Todo el movimiento de logística de containers de puerto a puerto se hace con contratos inteligentes. Y el Internet de las cosas, que esto le importa mucho también a los profesores de datos. Más allá de la responsabilidad generada por la intervención de inteligencia artificial, las cosas automatizadas, los autos sin chofer, el taxi que llamás y viene sin chofer, los aparatos que vos podés programar desde internet para que debemos regular, debemos tener un registro de autómatas. Un auto sí, pero hay un montón de máquinas, hay drones de entrega de cosas, hay que registrarlos, hay que crear registros, saber a quién pertenecen por los daños que pueden generar. Sé que hay un dron grande de entrega de cajas, no tenemos que pensar, a lo mejor hay que poner seguro obligatorio para su uso. Se les debe reconocer personalidad jurídica. Arabia Saudita les ha dado personalidad jurídica, le ha dado a Lucio una robot. ¿Puede considerarse ya vieja la revisión del código de la materia? No, todavía no sirve. Y yo creo que en marco general podemos seguir trabajando mucho tiempo. Lo que se requiere es interpretar bien. Se requiere que los operadores jurídicos tengan en cuenta la realidad a la que aplican esta normativa. Un martillo sirvió a Miguel Ángel para esculpir la piedad a fines del siglo XV, y un martillo usó Laszlo Toth para intentar destruirla en 1972. Ni el talento artístico del escultor ni el delirio del destructor fueron culpa del martillo. No dejemos que la herramienta nos domine y hagamos que prevalezca el derecho. Gracias.
Mirá que voy a quedar atrapada con el cable. Sí, guardan. Ahora vamos a tener una palabra de Silvina Serra, abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, con especialización en Derecho de Familia, profesora adjunta en la materia de Derecho de Familia y Sucesiones, tanto en la Facultad de la UBA como en Lomas de Zamora. Gracias a su esfuerzo y su compromiso con el derecho de familia, niños, niñas y adolescentes, el 8 de octubre del 2020 prestó juramento como jueza de familia en el Juzgado de Avellaneda. La doctora nos invita a reflexionar las distintas temáticas que abarca el derecho de familia, como la coparentabilidad y las desigualdades sociales y estructurales de las nuevas estructuras familiares. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación a participar de estas jornadas. La verdad es que es la segunda vez que vengo a esta universidad que está tan cerquita de mi casa. Yo soy local acá, así que tengo, digamos, un sentido de pertenencia especial. Así que le decía recién a Fede, mientras estábamos charlando, que es muy cálida la bienvenida que uno siente en esta facultad. La verdad es que esto es mérito solamente de las personas que la integran, ¿no? Y que es un valor enorme. Gracias a Marisa, a Fede, a Nati, por permitirme ser parte de este panel. La verdad es que es un honor para mí y que esté Aida en estas jornadas es para todos un plus extra de compartir con ella, que ha sido nuestra maestra durante tantos años. Así que bueno, pensando en la temática que íbamos a abordar en esta tarde, y como tiene que ver con cuestiones patrimoniales del derecho civil, y como, bueno, mi especialidad es el derecho de familia, pensamos en trabajar el tema del régimen de bienes del matrimonio, que es un tema muy complejo, que quizá conversar durante 20 minutos sobre esta temática es difícil, porque es un tema que tiene demasiada técnica para poder entenderlo, pero me parece importante reflexionar un poco sobre cuáles han sido los avances y el impacto que ha tenido luego de 10 años de vigencia de nuestro Código Civil y Comercial en esta temática, que por ahí no está tan conocida. Entonces me pareció un tema interesante para abordar. Por empezar, este Código Civil y Comercial ha traído, ¿no?, todo el trabajo de la jurisprudencia y de la doctrina de los últimos años en todas las instituciones del derecho de la familia, ¿no? Y en materia de régimen de bienes también lo ha hecho. La autonomía de la voluntad, la posibilidad de que los esposos puedan decidir cosas diferentes en relación a el régimen al que van a someter los bienes del matrimonio, es algo importantísimo frente a un código civil que teníamos antes de la entrada en vigencia de este código, que solo establecía un único régimen imperativo, legal y forzoso. Las personas, cuando se casaban antes, solamente tenían el régimen de comunidad de ganancias como único sistema jurídico legal para los bienes. Y a partir de la entrada en vigencia de nuestro Código Civil y Comercial, los esposos pueden acordar un régimen diferente, como es el régimen de separación de bienes. Esto, digamos, en la práctica no ha traído todavía planteos jurisprudenciales, porque realmente, si nosotros hacemos un análisis de evolución a 10 años de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, vemos que la gran mayoría de las parejas, cuando se casan, no eligen el régimen de separación. Y cuando uno no elige el régimen de separación, supletoriamente les aplica el régimen de comunidad de ganancias. Así que, es importante que tengamos en cuenta que si las personas quieren tener un régimen de bienes distinto, necesitan hacer esta opción. Y durante la vigencia de la vida matrimonial pueden hacer un cambio o elección hacia el régimen. Supónganse, ustedes cuando se van a casar no deciden el régimen de comunidad, eligen el régimen de separación, pero si no dicen nada, les aplica el de comunidad, y después durante la vida matrimonial pueden elegir cambiar. Eso también está permitido, la mutabilidad del régimen.
Ahora bien, ¿qué cambios trae el Código Civil y Comercial además de la posibilidad de adopción? Bueno, tenemos un régimen que nosotros llamamos régimen primario o núcleo duro de normas que tienen una clara protección y está pensado con una mirada, digamos, de solidaridad frente a la contribución de las cargas matrimoniales y la solidaridad a la hora de pagar las cargas matrimoniales y las deudas que tienen que ver con la vida matrimonial y la vida familiar. Y también la posibilidad de proteger la vivienda familiar y la protección frente a los terceros por las deudas que los esposos puedan contraer. De la misma forma que teníamos en el código anterior una protección o una protección especial a la vivienda, ahora no lo supedita la existencia de hijos en común. En esta protección o núcleo duro que se aplica tanto para el régimen de comunidad como para el régimen de separación, y que también lo tenemos replicado en las normas de la unión convivencial, se ve claramente el valor económico que se le otorga a las tareas de cuidado de los hijos y la importancia que tiene de la contribución conjunta de los esposos, trasladándose así la igualdad y la equidad a la hora de pensar en las operaciones económicas, ¿no? Y claramente cuando uno revisa todo el articulado del código en materia de régimen de bienes, observa cómo el codificador pudo zanjar todas las dudas, todas las contiendas, todas las diversas opiniones en la temática relativa al régimen de bienes que teníamos a lo largo de todo el articulado anterior, del código anterior. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el código anterior nosotros teníamos un montón de normas que algunas ni siquiera estaban vigentes, que estaban implícitamente derogadas o que estaban pensadas para otras situaciones y había que reinterpretarlas. Y en el código actual nosotros tenemos normas que son mucho más simples, más elaboradas en términos más claros, donde se zanjan todas las discusiones doctrinarias y jurisprudenciales que habíamos tenido en el texto anterior, por ejemplo en materia de calificación de bienes. Tenemos dos artículos que enumeran claramente todos los supuestos de calificación y que nos parece que es muy importante tener una herramienta jurídica que resuelva estas cuestiones. Y claramente la incorporación del crecimiento elaborado durante los años anteriores de la jurisprudencia y la doctrina han servido de mucha ayuda y colaboración para poder tener una norma jurídica mucho más eficiente y más simple, ¿no? Que haga la vida más fácil a todos. No pasé una sola eliminación. Calculo que vos te Sí. Ahí va. Ahí vamos. Hermoso el PowerPoint y no pasé una sola. Pero creo que hablamos un poquito de cómo estaba, digamos, articulado el código en materia de régimen primario, del enfoque de género y la solidaridad familiar y los principios de igualdad y de equidad. Y en materia del régimen de comunidad de ganancias, qué cuestiones en líneas generales se mantienen, ¿no? Sabemos que en el régimen de comunidad, lo voy a explicar muy lentamente como para que me puedan seguir, pero en realidad en el régimen de comunidad de ganancias se forma una masa común que al momento de la extinción del régimen se va a compartir por mitades, sin importar cuál de los cónyuges fue el que la generó, ¿no? Este principio de contribución, de compartir las ganancias habidas durante la vida en común, está pensado en una sociedad, o estaba pensado en una sociedad donde los roles estaban estereotipados muchas veces y teníamos un proveedor económico y por ahí teníamos una mujer que se quedaba en la casa del cuidado de los hijos y que en este tipo de situaciones esta era una forma de regular la vida económica de los esposos
para que al momento de la conclusión ambos reciban lo que ganaron por mitades iguales, sin importar quién fue el que generó ese ingreso económico. La realidad actual daba cuenta de que era necesaria una forma de regulación distinta para que aquellas familias que por ahí eran segundas nupcias o las personas ya tienen un patrimonio importante y necesiten tener una posibilidad de elegir algo diferente, pudieran hacerlo. Y por eso queda como régimen supletorio este régimen que regula esta formación de masa común destinada a partirse al momento de la extinción y no durante la vigencia del régimen, que esto a veces no es tan claramente entendido. Cuando pensaba en cómo analizar el sistema de comunidad de ganancias y cómo ver la evolución jurisprudencial a lo largo de 10 años de código, me pareció interesante ver en algunos fallos la recepción de la perspectiva de género en el ámbito ni más ni menos que de la finalización del matrimonio, ¿no? Y cómo a veces la violencia económica atraviesa, o las desigualdades en el matrimonio atraviesan los acuerdos de liquidación. Eso por un lado, y por otro lado me parecía muy importante traer a colación fallos que han analizado y que sobre todo al comienzo de la entrada en vigencia del código han tenido mucha importancia con relación a la separación de hecho y la incidencia que tiene en el régimen de bienes. Y ustedes me dirán, pero bueno, la separación de hecho es una situación, donde en principio no hay una declaración judicial que habilite la extinción del régimen. Bueno, lo que ocurre es que el solo hecho de que exista una separación de hecho habilita a que cuando se dicte la sentencia de divorcio, la comunidad, la sentencia va a declarar extinguida la comunidad con efecto retroactivo a la separación de hecho. Y el fundamento de esto obedece a que lo que entra en la masa de comunidad es todo el trabajo en común, compartido por el esfuerzo en conjunto de ambos esposos. Entonces, cuando esta base no existe, no está, deja de tener vigencia este sistema de comunidad. De la misma manera que tampoco hay vocación hereditaria entre los cónyuges separados de hecho. Y el gran problema que se nos planteó al momento de elaborar las soluciones para resolver la determinación de la fecha de extinción de la comunidad cuando hay separación de hecho, es que no es un hecho que se pueda probar si no se ponen de acuerdo. O sea, no es un hecho que sea fácilmente demostrable para poder determinar la fecha de separación de hecho. Es una situación que puede quedar probada a veces fácilmente y en otras oportunidades no. Porque a veces las parejas también tienen momentos que van tomando en donde va a llegar esa decisión de separarse y que no siempre tiene lugar en un mismo instante. Pero ¿qué ocurre? La diferencia va a estar dada porque si yo no puedo determinar cuándo opera la separación de hecho y obviamente los esposos no se ponen de acuerdo, esto va a ser un tema que va a haber que decidir porque parte de la sentencia de divorcio debe determinar la fecha de separación de hecho para que quede extinguido el régimen de comunidad. Sí es importante tener en cuenta que en la separación de hecho, cuando no se puede o no se ponen de acuerdo, bueno, hay distintas posiciones, porque recordemos que en el proceso de divorcio, que ahora es incausado, que no tiene plazo y que tampoco se abre a prueba, porque es una petición y solamente tenemos que acreditar o acompañar una propuesta reguladora sobre los efectos del divorcio y la organización de la vida postfamiliar después de la separación, a veces cuando los esposos no se ponen de acuerdo, queda abierta la posibilidad de determinar la fecha de separación de hecho en otro proceso posterior en donde las partes puedan ofrecer prueba y donde se pueda acreditar que la separación de hecho ha tenido lugar en tal fecha y no en otra. Ahora, esto es importante para tener en cuenta, la fecha de separación de hecho es importante si en el medio hay bienes adquiridos, porque si no los hay,
realmente no tiene sentido discutir una fecha, ¿no?, en la que tiene después incidencia la separación de bienes, la extinción de la comunidad. En tanto y en cuanto haya bienes, ahí vamos a tener algún efecto para plantear. Sí, te queda así. Ok, bien. Entonces, algunos fallos que me parecieron interesantes, que esto después queda este material, ¿no? Me va a quedar. Entonces después lo voy a leer, porque yo no leí absolutamente nada y de acá no llego a leerlo tampoco. Este es un fallo muy interesante porque, a ver, si hay algo importantísimo en el Código Civil y Comercial, donde en materia de procesos de familia y de acompañamiento a las familias a superar las crisis familiares, aporta un montón de herramientas que nos permiten a los operadores jurídicos poder resolver y ayudar a la gente a que pueda resolver sus problemas. Y a veces, entre estas herramientas, la carga dinámica de la prueba, nos permite poder ponernos a valorar la conducta de las partes a lo largo del proceso, para de esa forma poder determinar si realmente quien no tiene, y como muchas veces sucede en empresas familiares o en sociedades de familias, la posibilidad de conocer la documentación que nos permita poder saber si realmente hubo, a través de aumentos de capital o interposición de personas, como ocurre muchas veces con las sociedades, aumentos de capital que hagan defraudar los derechos del otro cónyuge de recibir su mitad de la comunidad. Bueno, el hecho de aplicar la teoría de las cargas dinámicas de la prueba ayuda y muchísimo a la solución de poder entender cuál es la situación de muchas mujeres que a veces están ajenas a la economía familiar y ajenas a la actividad económica empresarial, de poder conocer con precisión cuál ha sido el manejo societario para poder hacer valer los derechos en el proceso de liquidación. Entonces, bueno, este es un fallo de Mendoza, de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, donde se trabajó con el principio de cargas dinámicas de la prueba y se entendió que la señora tenía derecho a participar de los bienes que se hubiesen adquirido, en este caso era un inmueble, para poder, aun cuando ella no pudo acreditar la titularidad del bien, después igual va a estar el pago, quédate tranquilo. No, porque la veo y además sacas una foto y no se ve, porque la letra es chiquita. Para poder participar de los bienes que se hayan adquirido a través de la interposición de personas en una sociedad, sobre todo en las sociedades familiares, que muchas veces ha sido usada para defraudar los derechos de los cónyuges y también los derechos hereditarios de los coherederos, ¿no? Con relación, en este caso es un fallo que aclara o que echa luz a la calificación de los bienes. En este caso es un fallo de azul donde se aplica la calificación única de los bienes, porque bueno, la discusión sobre si los bienes pueden ser en parte propios y en parte gananciales o deben revestir una calificación única, ello fue zanjado con el Código Civil y Comercial por aplicación de un plenario de la Cámara Civil muy viejo que se llama Sanz, donde se receptó que los bienes o son propios o son gananciales. No puede haber un bien que sea en parte propio y en parte ganancial. Y es muy importante saber si el bien es propio o ganancial, porque solamente ingresan en la masa de comunidad los bienes gananciales. Lo que puede haber lugar o no a la recompensa de los bienes cuando el bien fue adquirido con fondos propios y gananciales. Y bueno, en este fallo lo que se analiza es la calificación única y cómo el código recepta esta calificación en la normativa. Luego tenemos, había un fallo que me gustaría señalarles, que me parece que es muy novedoso, que establece, bueno, acá tenemos lo de la separación de hechos que habíamos visto, las diferentes posiciones. A ver, al no tener un código de procedimiento adaptado al Código Civil y Comercial en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y en otras jurisdicciones, y que el proceso de divorcio no tenga una regulación autónoma, hace que haya diferentes posiciones en torno a qué pasa, por ejemplo,
cuando hay una petición de divorcio unilateral, se corre traslado y la otra parte no se presenta o guarda silencio. Tengo por reconocida la separación de hecho que declara a la persona que inicia la petición unilateral, o aplico la primera parte del artículo 480 que establece que el plazo de extinción se va a considerar a la fecha de la notificación de la demanda. Bueno, acá hay distintas posiciones, para algunos, en los que me incluyo, el hecho de haber corrido el traslado de la petición de divorcio y haber guardado silencio, y en esa petición la persona decía en su escrito postulatorio que había una fecha de separación y la aclara, para nosotros entendemos que si no dice nada es porque tácitamente entiende que esa es la fecha de separación. Si no, se presentaría y diría no, no es esa, es otra. Claro. Pero bueno, no es la posición unánime. Sepan que hay otras posiciones que entienden que en esos casos aplican el principio general que establece el momento de la extinción, la notificación de la demanda. Bueno, y hay otros fallos que entienden que corresponde que se debata en un proceso posterior para la determinación de la fecha de la separación de ellos, que es un elemento clave. Sí, y ya terminé, ¿no? Bueno, este de tutela anticipada es un caso muy interesante, y lo digo en 2 minutos, que es del Tribunal de Familia número 7 de Rosario, donde la señora estaba en una situación de desigualdad, donde claramente tenía una desventaja económica clara, y donde lo que hace en este fallo es reconocer la posibilidad de participar de forma anticipada la liquidación de bienes, estableciendo que el señor tenía que pagarle como anticipo de lo que iba a ser la liquidación de bienes, como si fuese un pago mensual como anticipo de la liquidación de bienes que se iba a efectuar. Nos pareció interesante, y la verdad es que en muchos contextos donde hay situaciones de desigualdad y vulnerabilidad, nos parece que por ahí es una mirada proactiva para resguardar los derechos de las personas más vulnerables. Así que bueno, nada, este me parecía como un fallo interesante y novedoso, y bueno, y después el resto de los fallos les va a quedar en el PowerPoint. Sé que es un tema medio complejo, pero bueno, quizá da lugar a otro tema puntual, ¿no?, donde podemos desarrollar los grandes lineamientos del régimen del matrimonio. Bueno, les agradezco a todas. Bueno, ahora le cedemos la palabra al doctor Federico Nótrica, abogado magíster del Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, profesor adjunto de Familia y Sucesos de nuestra Honoraria Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Avellaneda, docente y ayudante de Familia y Sucesiones en la Facultad de Derecho. El doctor Federico Nótrica nos enseñó no solo la importancia de la obligación de la cuota alimentaria, sino el centro de vida como término fundamental para garantizar el bienestar de los niños. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes a todas, a todos. Voy a innovar 2 cosas, una sin Pauli y otra sentado, o sea que tengo un mega desafío. Pero bueno, acá estamos, un placer enorme estas jornadas en esta universidad que es claramente parte de mi vida, de mi casa, no solamente porque soy docente acá, sino por todo el cariño con Mili, con Ana, con alumnos y alumnas, con docentes, también porque soy oriundo de esta ciudad, así que 28 años de mi vida pasé en Avellaneda y bueno, a mi corazón acá obviamente. Y no solamente este aniversario, sino también del código, ¿no? Que bueno, también tejió redes, acá estamos. Nos conocimos en esa época de la redacción, yo por lo menos con ustedes, y acá estamos tejiendo no solamente estos espacios académicos, sino sobre todo el afectivo. Así que les agradezco acá a mi hermana socioafectiva, nosotros decimos más por adopción, socioafectiva ahora, a la querida Aida, gran maestra, a Nati, bueno, y acá a los amigos de acá del panel. Así que es un placer enorme estar acá. Bueno, voy a innovar en el piso mientras se escuchaba, no te palabritas para no usar el power, pero se me bloqueó el teléfono claramente. Bueno, un poco, yo tengo que hablar de alimentos, tengo como un déjà vu porque hace 3 meses hablé de alimentos acá. Se viene con Marisa, pero no relaciones.
Bueno, obviamente el Código Civil y Comercial tiene esta mirada, este impacto que tuvo los tratados de derechos humanos, ¿no? El famoso sistema constitucional convencional que impactó en el derecho de familia, en el derecho en general, pero en las familias en particular. Y obviamente podemos analizar esta cosa que tienen los alimentos, que tiene un poco de mix entre lo patrimonial y lo personal, porque es un mix, ¿no? Me parece que es el derecho personal de los alimentos, pero con un contenido patrimonial. Y me parece interesante analizarlo a la luz, por un lado, del interés superior del niño, y que el código viene a marcar esta, obviamente, desde la mirada constitucional convencional, como un punto central, un principio rector, pero también desde el enfoque de géneros, porque siempre tenemos una cuidadora principal, o en la gran mayoría de los casos, una cuidadora principal, que es la madre, que obviamente tiene a cargo muchas veces el cuidado exclusivo de sus hijos, y que es necesario también pensar, digamos, cuál es el rol y ese lugar que tiene a la hora de sostener una familia, de la misma manera que la sostenía antes cuando había un otro adulto responsable y que muchas veces ese adulto desaparece o aparece parcialmente, y que obviamente hay que tener en consideración a la hora de pensar cómo resolver los conflictos. Si alimentos tiene además, por lo menos los que trabajamos en el Poder Judicial se ve todo el tiempo, que no tenés una regla, o sea, es tan casuístico que cada caso, cada problema, cada momento de ese mismo problema pasa por diferentes etapas. Pero esos dos puntos no podemos perderlos de vista. Por un lado, el interés superior del niño, que tiene que comer, que tiene que ir al colegio, que tiene que cuidar, etc. Y también cuál es el rol que tienen padres y madres en esta familia. Y en este conflicto, además, por eso están judicializados. Y obviamente, desde el enfoque de género podemos partir también en una mirada integral y sistémica, que es un tipo de violencia económica cuando los progenitores no cumplen con la cuota alimentaria. Hay un informe del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires del año 2021, 2022, que muestra un número alarmante del incumplimiento de acuerdos y de sentencias que no se cumplen y no se pueden ejecutar, y además de tener el hermoso artículo 553, medidas razonables, que en su momento ha sido muy criticado por esto de las chicas, bueno, como dicen aquí, las chicas, que son Marisa, Ida y nuestras grandes maestras, no se la jugaron y no pusieron qué medidas, y en buena hora fue así. Porque obviamente, cada caso, yo siempre pongo mi ejemplo, perdón que sea autorreferencial, hace un año no manejaba. Si a mí me decían, no pago la cuota alimentaria, no sacas el registro, a mí no me generaba ningún prejuicio, porque no manejaba. Ahora me decían, no podés viajar, no podés tener pasaporte, bueno, hay un problema. Ahora manejo, lo del registro sería un problema también, pero uno sabe de repente el zapato al otro, obviamente la parte, no el juez o jueza, el abogado y abogada tiene que tener ese trabajo artesanal de plantear estos conflictos para poder resolver, digamos, la mejor manera para intentar lograr el cumplimiento de esa obligación alimentaria. Y en ese sentido, me parece interesante, bueno, que obviamente la jurisprudencia tiene innumerable cantidad de supuestos y me parece sumamente rico, pero no perder de vista la razonabilidad de esto. Porque no cualquier medida, justamente una medida razonable. Entonces, cuando uno lee una sentencia de un tipo que se iba a participar de Ironman y gastaba $8.000 en el viaje y no pudo salir del país para correr, me parece genial. Ahora, clausurarle la cerrajería, que es la que le daba el ingreso para poder pagar los alimentos y vivir, obviamente es contraproducente al mismo sistema, digamos, porque no va a poder pagar si no trabaja. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Yo siempre digo, que lo tratamos mucho de la cámara siempre, del trabajo, que cuando uno escribe sentencias enojado, puede pifiarle. Entonces tiene que tratar de ser como alejarse un poco del conflicto para ser, digamos, lo más justo posible. Y en ese sentido me parece que muchas veces las sentencias, digamos, por una mirada a veces errada, pero muchas veces me parece desde el enojo por ver el incumplimiento sostenido y esta cosa de la ausencia en el proceso y de repente aparece cuando apela, y esa falta de deber de colaboración, que vos decías, las cargas dinámicas que son tan importantes en materia alimentaria, porque el que mejor está en condiciones de probar cuánto gana o qué es lo que hace es el propio demandado. Entonces ponemos la carga, ¿no?, en la madre que está teniendo que ir a la defensoría o ver un abogado, sosteniendo la casa encima, ¿no?, manteniendo a los pibes, corriendo con lo que sabemos que es las tareas de cuidado, que son extremas, digamos, y gigantes. Se ve mucho en la pandemia, ¿no?, que sucedía en las casas, y esto me parece que no se puede invisibilizar, y para mí se invisibiliza. ¿Por qué digo esto? Porque uno, cuando analiza las sentencias en general, buenas, malas, no importa, en general en materia alimentaria, sucede esto de ¿qué se analiza? Las típicas cuestiones clásicas del derecho alimentario. Necesidades de los alimentados, posibilidades del alimentante. Genial. Bien. Y están las tareas de cuidado que tienen un valor económico y que el código incorporó en buena hora. Y las sentencias los ponen todos. Ahora, si tenemos un progenitor cuasi desaparecido en la vida de los hijos, y tenemos en otro caso un progenitor que cuida de la misma manera que lo hace la madre, y tienen un cuidado compartido y es activo en esta crianza, en los dos casos ponemos el mismo porcentaje. Porque la típica, 2 hijos 25, 3 30, entonces no valoramos nada la tarea de cuidado. Porque si en los dos casos ponemos lo mismo,
Entonces, está para que quede lindo la sentencia, y eso hay que romper con ese prejuicio o ese estereotipo, porque para escribirlo, pero no darle valor, no sirve. O sea, es importante que está en la ley, es importante el valor simbólico, más allá de lo legal, simbólico, pedagógico de esto. Pero también hay que darle contenido en la realidad, porque si no en la realidad nos pasa por arriba y seguimos siendo se declaman derechos, claro, y después en la realidad no se aplican. Entonces me parece muy importante a la hora de pensar y juzgar con esta perspectiva de género, con estos enfoques y con un principio de realidad, que muchas veces, no solamente por la falta de enfoque de género, me parece que en las sentencias de alimentos, como hay tanto, se usa el famoso choque, que se imprime, se cambia el porcentaje, se cambia y pierde la esencia de lo casuístico. Entonces me parece muy interesante y muy, por lo menos, preocupante a la hora de pensar, cuando por lo menos yo trabajo en la cámara y ves las sentencias de alimentos son todas iguales, y decir, pero pará, si este padre aparece, tiene un cuidado compartido, está una semana, y el otro hace 5 meses no se ven, y pusiste el mismo porcentaje, entonces le estás quitando, digamos, importancia a uno de esos supuestos, que claramente sabemos cuál es, a la hora de pensar y cuantificar. Otra cuestión que me parece importante es esto que yo les decía también del cuidado, ¿no? Digo, hay casos que el código establece que el cuidado compartido, cuando hay cuidado compartido y hay igualdad de recursos, entonces cada uno se hace cargo, uno de los progenitores se hace cargo de cuando el hijo está a su cuidado. Ahora bien, a mi criterio, creo que no siempre tengo una duda con esto, parece que fue una quita de ese artículo 666, porque cuando uno habla de cuidado compartido, punto, así, raya, digamos, nada más, ahí tenemos alternado y distinto, o distinto y alternado, parecería que es lo mismo, y me parece que ese caso del 666 debería ser para el cuidado alternado y no para los dos. Porque cuando uno habla de iguales recursos, también tiene que tener en consideración la cantidad de tiempo que pasa con cada uno. Porque pueden ganar, vamos a ver, 1 millón y 1 millón, pero eso tener los pibes 6 días, yo tengo uno, claramente tenemos los mismos recursos, pero no tenemos el mismo tiempo. Por lo cual me parece que le faltó ese cuidado compartido alternado, cantidad de bloques de tiempo igual, una semana, bueno, ganamos lo mismo, mantenemos cada uno de los pibes. Ahora, si el tiempo no es igual, con un plus, ¿qué tiempo? Porque además siguen cayendo sobre las mujeres el tiempo de tareas más duras, sigue cayendo sobre las mujeres, son las que llevan a los pibes al médico, que los llevan al odontólogo, y los hombres son como los más del ocio, digamos, ¿no? El club, qué sé yo. Entonces, digamos, es muy difícil de medir eso, pero sí me parece recursos más tiempo, no solamente los recursos. También, digamos, hablando un poco de una sentencia que la amiga Paula Fredes, una jueza patagónica, sacó una gran sentencia porque me parece que cuando analizó un caso que tuvo en consideración estas circunstancias de que el padre y madre cuidaban de manera alternada una semana cada uno, habían pactado antes, cuando el chico era muy chiquito, era bebé, el cuidado a favor de la mamá. Indistinto, pero a favor de la madre, tenía mucho tiempo más la mamá que él por una cuestión de amamantaba de más. Y pagaba el 25% de los ingresos de su sueldo, el señor. Cuando empiezan a hacer cuidado alternado, una semana, el tipo pide el cese, porque dice, yo gano incluso menos que ella. Entonces me parece injusto, porque en el 666 te dice cuidado compartido, iguales recursos, entonces no pago cuota alimentaria. La jueza ya en los provisorios le baja al 15% porque, por el reconocimiento del derecho de la demora, digamos, ya ve elementos que le hacen pensar que ganan igual. Y no solamente que ganaba más la señora, sino que, es lo que dice él, cuando uno analiza, en los salarios ganaba más ella, pero él además hacía algunas tareas extras, unas, digamos, actividades extras que se presumen onerosas, porque daban clases particulares y demás, por lo cual llegaban al mismo nivel. Y la defensora de la madre y la defensora de las menores, la asesora de las menores, plantean esto de, bueno, ojo, porque la perspectiva de género, le estamos dejando a la mamá sin una cuota, entonces habría que, aunque sea una mínima cuotita, y la jueza, por cuerpo interior, dice, yo tengo la obligación de analizar los casos con perspectiva de género, todos. También me puedo sentir por la perspectiva de género, y veo que no hay una simetría entre esta mujer y este varón. Los dos trabajan, los dos tienen actividades, los dos cuidan de la manera, crían de la misma manera, no hay, yo aplico la perspectiva de género y no hay una situación de desventaja. Por lo cual cesa la cuota alimentaria basándose en estas cuestiones, digamos, fácticas del caso, pero también analizando la lucha de perspectiva de género, que le decían, como es mujer, entonces manténele. No, es una mujer, digamos, que cuida y el padre que cuida, lo analizas de esa manera, en un análisis inverso de lo que es siempre, y me parece una sentencia muy enriquecedora. ¿Cómo estamos? Me quedan 5 minutos. Bien. Por otro lado, tenemos además, me parece, este principio de realidad, que siempre hablamos tanto y escribimos tanto en materia de familia, y que muchas veces creo que los civilistas más patrimoniales nos pegan esta de ustedes son muy flexibles. Bueno, sí, la flexibilidad hace, ¿no? Me parece la importancia del derecho de familia.
Y me parece que no hay que perder de vista el principio de realidad. Cada familia, cada persona tiene una situación particular. Siempre digo, yo voy a hablar por mí. Digamos, soy una persona privilegiada que hace lo que le gusta, que trabaja, que gana, digamos, un sueldo por lo que hace, que vive solo, que tiene casa. No tiene tanta mayoría. Que viaja un montón. No voy a viajar más, parece ahora. Y demás. Y bueno, entonces, digamos, esta no es la mayoría de los casos que tenemos en tribunales, sobre todo en estas jurisdicciones en las que trabajamos nosotros. Digo, entonces, no podemos analizar con nuestra vida los casos. Porque con ese criterio, entonces yo no voy a triple filiación. Como yo no haría triple filiación, entonces me voy a dejar todas mal. No. Los casos que vienen, y el artículo 1 del código les parece muy bien, los casos son los que cada uno nos viene a plantear. Entonces, en este criterio me parece muy importante un fallo de la Corte, de Suprema Justicia de la Nación, un fallo, para mí, nefasto en todo sentido, por muchas razones. Tenemos un caso de alimentos común y corriente. En 2017 se inició en alimentos, la mamá pide una cuota determinada, más el pago del colegio, más un índice de actualización. En primera instancia se lo da tal cual, índice de costo de vida. Sala, no voy a decir la sala mejor, pero porque si no, me voy a pelear con el amigo, ¿no? No, pero son criterios, obviamente. Pero ¿qué sucede? Apela al padre el monto de la cuota alimentaria porque le fijan 20.000 pesos más el pago del colegio más el índice de actualización semestral. La Cámara le revoca la sentencia, le baja de 20.000 a 17.000, le sostiene el pago del colegio, pero de oficio, sin haber apelado el padre, este punto, le deja sin efecto la pauta de actualización basado en la inconstitucionalidad de las leyes por la provisión de indexación. La inconstitucionalidad se puede declarar de oficio, obviamente sí, pero me parece que en el análisis de que es un caso de alimentos, hay que analizarlo desde el criterio superior del niño. ¿A quién estamos perjudicando si sacamos la pauta de actualización? Al pibe y a la madre que va a tener que judicializar cada 2 meses, 3 meses un incidente de aumento, un incidente de aumento, un incidente de aumento. Por lo cual me parece que es un poco, a mi criterio, alejado de lo que sucede en la realidad de que tenés que tener una familia judicializada mucho tiempo. Apela la madre a la Corte Suprema, el dictamen de la Procuración General acompaña digamos, el planteo de la madre diciendo no solamente que lo hicieron de oficio, sino que hubiera el principio de congruencia, porque el padre no había apelado la situación. Obviamente el constitucional lo pueden hacer igual, pero basado en el interés superior y la protección constitucional de los derechos en juego, pasa desde el dictamen, esto me va a preocupar, del dictamen del procurador a la sentencia de la Corte 3 años y medio. 3 años y medio. Principio de la realidad, tutela judicial efectiva, acceso a la justicia, la celeridad de los procesos, ¿no? Etcétera, 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 para decir, vuelvo a primera instancia y dicte un nuevo pronunciamiento. Resolvelo, hermano, digamos, no sé, porque la vida de la gente no son los tiempos judiciales. Entonces me parece muy importante tener en consideración esto, que nosotros obviamente que todos, los 4 trabajamos en el Poder Judicial, sabemos la cantidad de trabajo, sabemos que los recursos son finitos, sabemos las complejidades que tenemos, pero la gente no tiene la culpa de eso. Entonces hay que redoblar esfuerzos, y no solamente del Poder Judicial, sino también de los que ejercen la profesión, de la gente que trabaja en el Ministerio Público, de los comunicadores, explicando cómo es el acceso a la justicia, porque es muy importante para las mujeres y para las personas menores de edad tener herramientas para llegar al Poder Judicial, porque no todos pueden hacerlo. Y una cosa es hablarlo acá, en la Justicia Nacional, en Avellaneda, y otra cosa es hablarlo en Villa Ángela, Chaco, o en Clorinda, Formosa, que hace poco cuando termino, fui a dar una clase a Chaco, se me acercaba una directora de mediación del Centro de Mediación de Clorinda y me dice, tengo un conflicto y no sé qué hacer. Yo no le di respuesta porque tampoco sabía qué hacer. El caso era, un señor de 29 años va a pedir una mediación para pagar alimentos. ¿Por qué? Porque él paga alimentos. Pero como se cuelga los cables de luz para darle luz a un lugar que es muy pobre, tenía miedo de quedarse electrocutado y que su familia no lo alimente a su hijo. Entonces quería dejarlo por escrito por si le pasaba algo. Le dice, bueno, yo le mando la carta de documento de notificación a tu ex, decime el domicilio, no lo conozco el domicilio, pero sé dónde vive, yo me llevo bien con eso, como vecino la puedo traer. Bueno, ¿qué día venimos? El lunes. Muy bien. El señor 29, la mamá 12. 12. Y el bebé, era su hijo. Entonces ella me dice, yo la mediación no la hice, porque si la hice tengo la obligación de denunciarlo, porque tiene 12. Pero si lo denuncio a principio de realidad, digamos, ¿qué pasa? Si el único sostén de esta familia es este pibe, que se llevan súper bien, que en realidad todo sucedió en un marco de naturalidad, en ese sistema, digamos, sociocultural, digamos, súper vulnerable. ¿Qué hago? Son muy claras las respuestas, no da nada, o así que tengo la obligación de denunciar. Y en las dos maneras, es justo y injusto. Y esas son las realidades también. Entonces,
hay que ponerse, digamos, el chip individual para cada caso concreto, sobre todo en estas materias que son tan particulares. Así que bueno, con esto termino, ese es el punto. Muchas gracias. Agradecerle a Anaí, que es estudiante nuestra de la carrera, agradecerle por haber tenido esta oportunidad, por todos los desafíos,